give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ya estamos aquí de nuevo, temporada 2024 del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, quinta temporada de Todo Rally que arranca con este 40 Rally Villa de Santa Brígida, edición redonda para dar el pistoletazo de salida, un año que pinta muy bien. Javier Viera, Javier Morales, un año más con nosotros. Hola, buenas tardes. Se acabó la espera, la larga espera para disfrutar de una temporada que se presenta apasionante. Buenas tardes, así es, apasionante, con pilotos como Miguel Suárez que parte a defender el título, con Enrique Cruz, se suma Geray Lemes nuevamente, vuelve Luis Monzón, vamos a ver qué pasa con los que se suman en rallies puntuales como puede ser el caso de Armide. Bueno, efectivamente una temporada absolutamente apasionante. Y aquí vamos a ver el calendario que nos espera en esta temporada. Villa de Santa Brígida, Orbecame Norte, Islas Canarias, Villa de Adeje, Ciudad de la Laguna, La Palma, Isla Bonita, Comarca Norte y Orbecame, Isla de Lanzarote, que será la prueba que cerrará la temporada con coeficientes 1,3 y 1,2 a lo largo del año. Santa Brígida que volvía al calendario 2 años después y eso sí, amenazaba el cielo, era algo que era ya obvio a lo largo de toda la semana. Las predicciones hablaban de lluvia, se cumplió y con eso sí, contra pronóstico, más en la jornada del sábado que no durante la jornada del viernes. Y también desde el jueves con el shakedown, que era una innovación para esta temporada o para esta edición del Rally Villa de Santa Brígida, donde ya arreciaba el agua y los equipos en ese sentido pudieron probar sobre todo sensaciones de cara a lo que se iban a encontrar el fin de semana. Es raro encontrarse una prueba en el Campeonato de Canarias con condiciones cambiantes o con predicción de lluvia y el Santa Brígida las tenía. Ya desde el jueves, como dice Javi, en el shakedown apareció el agua y ya en las mismas verificaciones del viernes todos los equipos miraban hacia el cielo y ya les entraba esa incertidumbre que genera siempre la lluvia de qué montas eran las más adecuadas y cómo podían ir con los mejores reglajes posibles. Y sobre todo la búsqueda de neumáticos de agua, que no tenían claro que tuviesen para todo el fin de semana. Y con frío, mucho frío, alrededor de 13 grados en las dos jornadas, incluyendo el hecho de que hubiera nocturnidad en la primera etapa del viernes. Independientemente de la inyección de talento que ha experimentado el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, el equipo a batir desde el arranque del primer tramo era el de Miguel Suárez y Eduardo González. Los vigentes campeones estrenaban número 1 y también esa presión extra, nueva para ellos, de saberse en el punto de mira de los muchos aspirantes al título. El piloto de los Llanos de Aridane explicaba así cuáles eran las sensaciones ante una temporada que se prevé apasionante. Pienso que el sentimiento de orgullo de lo conseguido de aquí hacia atrás, pero a la vez, como bien te decía, creo que esto nos va a exigir aún más, ¿no? Tanto en el trabajo diario como en la preparación técnica con el coche, en todo, ¿no? Nos van a exigir victorias y vamos a tener que trabajar mucho más que el año anterior. Podemos mejorar en aspectos técnicos con el coche, en intentar rally tras rally llevar el setup más adecuado posible a cada rally. Entonces creo que en ese sentido, o para ese sentido, hemos traído otra vez a Pepe López para un poco trabajar con el chasis nuevo que nos llevó a finales de la temporada anterior. Si antes entrenaba 5 días físicamente, entrenar 6, nos estamos enfrentando a grandísimos pilotos. Pero eso sí, hay que trabajar mucho en todos los sentidos porque ellos también mejoran y entonces creo que es el camino a seguir durante
toda la temporada y rally tras rally. Las mejoras que van a llegar a mitad de marzo pues serán unas mejoras que ha sacado Citroën en la admisión. Dará unos 8 o 9 caballos más y creo que nos va a mejorar en ese sentido, en tener un poco más de reprise en motor y que el coche corra un poquito más. Me propongo el estar bien yo mismo en todos los sentidos, el estar concentrado al máximo desde un principio hasta el final e intentar tener una velocidad adecuada que me haga luchar por la victoria en el rally. Está claro que los rivales son rivales muy fuertes y nos van a hacer esforzar tramo tras tramo durante cada rally. Pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es estar nosotros al 100%. El de Santa Brígida va a ser un rally de reencuentros, el de Monzón con Citroën y el del propio campeonato con quien fue su ganador en 2019, Geray Lemes. El lanzaroteño, vencedor de la última prueba de la pasada temporada, como no, en su isla, es otro de los muchos aspirantes con un C3 Rally 2 y vuelve a contar con 2 aliados clave en sus últimos éxitos. José Pérez como jefe de equipo y como copiloto el infalible Rogelio Peñate. Y además en el equipo campeón, Sport Sanju. Nos vimos con el menor de los hermanos Lemes antes del shakedown del Villa de Santa Brígida y nos confirmó que ha vuelto para quedarse toda la temporada. Llevamos trabajando después del Rally Lanzarote hasta ahora para intentar pues, buscar el programa. Tenemos unos patrocinadores que han confiado mucho en nosotros y todo el equipo de Sport Sanju. Contentos por estar en la primera prueba y vamos a ver qué pasa este fin de semana, que parece que vamos a estar con lluvia. Si nada falla, vamos a estar en todas las pruebas del campeonato y intentar por lo menos hacer lo mejor posible. El ritmo aún me falta, Lanzarote al final son tramos muy cortos, tramos muy rápidos, pero ahora ya aquí ya es otra cosa, son tramos con muchas más curvas y hay que trabajar mucho más en el coche para ponerlo a nuestro gusto, así que intentaremos correr todo lo que podamos en este rally y ya en los siguientes pues estar un pasito más adelante. Ya lo demostró el año pasado Miguel Suárez, que fue campeón, en muchos sitios del mundo el Citroën es ganador y no por nada, pero para mí es el R5, el Rally 2 que más me gusta. Vamos a hacer el Rally Santa Brígida, el Rally Norte e intentar ya en el Rally Canarias pues llegar con un buen ritmo e intentar, yo creo que con 2 rallies arriba pues yo creo que tanto Rogelio como yo podemos ir más rápido. Yo creo que hay un nivel impresionante, el año pasado lo vimos y este año pues bueno, se unen algún piloto más y yo creo que el nivel va a ser alto, los coches son todos de última generación, así que va a estar muy bonito el campeonato. Uno de los titulares de este principio de temporada es el regreso de Luis Monzón. Después de un 2023 en blanco, vuelve en el rally de casa, rodeado del que ha sido su equipo en los últimos años y con la ilusión de volver a plantar batalla a quien quiera que sea el piloto a batir. En nuestra primera entrevista desde que ganó el Rally Isla de Gran Canaria de 2022, había 2 preguntas que no podíamos dejar de hacer y que, por supuesto, el satauteño no dejó de responder. ¿Por qué volver? ¿Y por qué hacerlo con un C3 Rally 2 del que se bajó en 2021 para pasarse a Skoda? Como van a ver, el doble campeón de España sigue en forma y pasa de rodeos. Porque estaba aburrido, realmente, porque mi amigo está muy bien y además porque tenía ganas hace tiempo lo llevo haciendo toda la vida y no deja de ser un mal vicio. Con Skoda sí, yo pedí una unidad y me tardaba en exceso, demasiado, y al final salió la oportunidad del Citroën, que además se estaba mostrando muy potente, con un alto nivel en las carreras que estaba haciendo, y al final, oye, pues venga, el Skoda no llega, pues vámonos al Citroën. Teníamos que tomar una decisión, porque si no se nos iba este año también. Es un coche de carrera, ahora está bien, antes el coche no iba, el tren delantero no iba, todo era una cosa rara y ahora pues va muy bien. Son coches de carrera, ¿no? Y el que yo tuve, por cualquier circunstancia que no lo sé, no iba bien y nunca pudimos ponerlo al nivel de ir
cómodo conduciendo. A lo mejor lo que digo no va a gustar, pero Enrique es el piloto de referencia en este momento, que tuvo mala suerte, sí, pero en este momento va muy rápido, ¿no? Y sí, sigue siendo el más rápido, aunque puntualmente a lo mejor en Lanzarote le gana a Geray o durante el año tuvo problemas y fue mucho más regular Miguel, pero yo creo que en este momento el piloto a batir es Enrique. En aquel rally el rally de Maspaloma, que estuvo Armides luchando con Enrique, pues la verdad es que me sorprendió, no por el nivel de Armides, que eso de todos es conocido, es un piloto muy rápido, sino él tiene un coche que no está en este momento a la altura de los nuestros, ¿no? Estar los dos en el mismo equipo, pues eso divierte un montón porque hay una confianza importante entre los dos. La historia es estar delante, intentar ganar carreras. Correr por correr no me gusta, participar menos todavía, pasear a Missy Daisy menos todavía. Lo digo para que ya tengan ahí, para que me machaquen todo lo que quieran. Pero la realidad es que me gusta ganar, ¿no? Y si no gano, pues, y no tengo opción de ganar, pues, ¿para qué seguir, no? No es habitual ya que se celebre una ceremonia de salida cuando hay tramos nocturnos, pero en esta ocasión de GJ Sport, un organizador que siempre intenta darle realce a todas las pruebas, a las ediciones de Santa Brígida que están en el Campeonato de Canarias, pues así lo eligió. Sí, de manera especial porque era el 40 aniversario del rally, del más joven que hemos tenido siempre, y que ahora pues ya se ha hecho mayor, ingresando de una manera ya más habitual en el Campeonato de Canarias de Asfalto. Sí, hasta ahora era una prueba que organizaba, hasta hace 4 años era una prueba que organizaba la Federación de Automovilismo de Las Palmas, ha pasado a manos de GJ. Creo que es la segunda edición que puntúa para el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, y este año además entiendo que es de los años con más expectativas de cara a este campeonato de Canarias, y desde luego le ha puesto un inicio de GJ digno de lo que puede ser esta temporada. Antes hemos escuchado a Miguel Suárez, hemos escuchado también a Geray Lemes, hemos escuchado incluso a Luis Monzón. Hay algunos de los protagonistas que se nos han quedado en el tintero, como puede ser Enrique Cruz, el 8 veces campeón y que en octubre pasado año un mejor parcial de victoria. Escuchamos a él y a otro de los muchos protagonistas de una lista de inscritos que tenía en torno a 80 entradas y que tenía como baja, eso sí, a última hora de un Armide Martín por una lesión cervical. Se perdía esta cita. En subir a nuestra rampa de salida. El primer rally del año, la verdad que todos preparamos, hemos hecho una buena pretemporada y bueno, el coche está totalmente nasero, con muchas ganas, un rally que conocemos bastante bien, que nos gusta y vamos a intentar ser competitivos y ver qué nos depara este rally. La verdad que intentar estar más cerca de como acabamos el año pasado. No he corrido sino muy poco en mojado con este coche, así que a ver cómo se comporta la climatología y vamos, intentaré atacar todo lo que pueda y estar lo más adelante posible. Ganar, subir, escalonar todo lo que pueda, correr todo lo que ahora mismo me permita físico y mental, y estar aquí mañana dando la posibilidad que me entreviste otra vez como por lo menos finalista del rally y hacer todo lo mejor que pueda y todo lo mejor que sé. La meteorología, como dice, será clave, es una lotería, llueve, para llover se seca porque hay viento. Bueno, vamos a igualmente, sea como sea, a intentar aprender, a seguir con el curso de aprendizaje que tenemos con el Porsche y ahora será con unas condiciones que no habíamos tenido hasta ahora. Como les decíamos, el organizador de este rally siempre busca dar una brillantez especial a esta prueba cuando está en el calendario regional, y en esta ocasión 2 etapas, la primera de ellas nocturna y 11 tramos cronometrados en total. Esta primera etapa con Las Palmas de Gran Canaria, de noche ambos, insistimos, 4,06 kilómetros, y a continuación Villa de Santa Brígida de 6 kilómetros cronometrados partiendo desde el casco urbano del propio pueblo. Pues se sabía que de noche y con un asfalto que estaba frío y con humedades podía pasar cualquier cosa, y en ese cualquier cosa incluye algún accidente, y pasó a Miguel Suárez y Eduardo González teniendo un fuerte accidente en el tramo de Las Palmas de Gran Canaria a menos de 1 kilómetro de la salida. Golpe frontal violento que dejaba el C3 Rally 2 KO del piloto palmero y el Gran Canario.
Los dos, de hecho, acabaron siendo evacuados al hospital. Edu, el copiloto, durmió en casa con un fuerte dolor lumbar, mientras Miguel se quedó en observación y a cierre de este programa permanecía ingresado. Un fuerte abrazo para él. Sí, en esos momentos, ahí vemos el instante del impacto. Nadie se esperaba que el campeonato arrancase así, ¿no? Con un golpe tan serio por parte de los actuales campeones, sobre todo también porque no nos permitía ver cómo estaban, ¿no? Porque el final de año pasado para ellos fue difícil, con alguna salida de carretera también, y bueno, al final pues, un poco controlando la situación, pero al final las carreras es lo que tienen, ¿no? Golpeaba la parte trasera y eso descolocaba el coche. Sí. Hay que explicar también que sabemos que ha habido imágenes, las imágenes del accidente corrieron como la pólvora a lo largo de la noche. Nosotros hemos estado en contacto con la familia de Miguel, hemos decidido mostrar este accidente de esta manera para que también se vea cómo todos los sistemas de seguridad funcionaron de manera efectiva y, bueno, afortunadamente no había que lamentar mayores daños. Nos dejó a todos helados, ¿no? Este inicio de rally que dejaba fuera a las primeras de cambio al actual campeón de Canarias. Lo mejor de todo es que la situación está controlada para los pilotos y bueno, y el rally que arrancó de una manera un poco, como explicabas un poco tú, Robert, fue... Detrás se caía uno de la quiniela, ¿no? Sí, está claro. Pero el accidente, en una zona estrecha muy rápida, la parte trasera toca con la valla, eso le hace perder el morro del coche y es cuando ya toca con la farola que le hace tener ese golpe, ¿no? Bueno, el mejor deseo de recuperación, lo primero, a Miguel Suárez y a Edu González. Y que luego, pues bueno, se suban lo más rápido posible nuevamente al Citroën y que vuelvan a coger el ritmo lo antes posible para que puedan volver a ser aspirantes a este campeonato. Este accidente provocó la suspensión del tramo inaugural de la temporada. Solo un tramo, el de Villa de Santa Brígida, contabilizaría en tiempo para esta primera sección. Ese tramo se retrasó 14 minutos y los pilotos salieron con el ánimo bajo por lo sucedido minutos antes. De hecho, las primeras palabras de Enrique Cruz en el control stop fueron de ánimo a su rival y sobre todo amigo. El scratch no fue para Enrique Cruz y Jerry Mujica, fue por sorpresa en ese momento. Digo sorpresa en ese momento, porque ya veríamos que esa era la tónica general. Jerry Lemes y Rogelio Peñate, que en 6 kilómetros le metían 2,6 segundos a los de Ford. Hacía mucho frío, alrededor de 13 grados, pero un viento que hacía más acusada esa sensación térmica y con la amenaza de lluvia que se materializó cerca de terminarse ese primer tramo. Y que para ellos era el primer tramo, porque ninguno llegó a tomar la salida a espaldas de Miguel Suárez. En el caso de Luis Monzón también una curiosidad, no podía activar el control de salida por los guantes que tenía y el tipo de botón que tiene el volante del C2, tomaba la salida prácticamente como si fuese saliendo de un semáforo, y en ese pequeño Mickey Mouse que vemos en imagen a Alberto Monzón, pues ya salía perdiendo en esos primeros metros pues un par de segundos respecto a sus rivales directos, y la sensación al final del tramo no era del todo mala, pero es cierto, verdad, que el inicio en esta noche, por el accidente de Miguel y por cómo fue toda esa primera jornada, primera etapa, hay que decirlo, porque al final la clasificación iba a ser determinante para el orden de salida del día siguiente, pues al final fue un día un poco extraño por cómo arrancó todo. 5,4 segundos perdía Luis Monzón. Sergio Fuentes y Arida Bonilla se quejaban de que su Citroën les derivaba un poco en curva, y corriendo literalmente en casa con un recorrido que pasaba por la casa familiar, Sergio Marrero y Víctor Denis se metían quintos como primer Rally 4 y por delante de otro vecino ilustre de la vía, Alberto Monzón y Adey Suárez, que eran sextos con el Porsche. A continuación, como segundo Rally 4 en la clasificación, el lanzaroteño Aníbal Machín y María Hernández, séptimos ya a más de 20 segundos, y mal tramo, en realidad mal arranque de rally para Manolo Mesa, que acusaba el tiempo inactivo en una sección difícil viniendo del golpe de Maspalomas y estrenando copiloto en la figura de Néstor Gómez. Es complicado, salir de noche con un nuevo copiloto que me comentaba que le costaba un poco en la entonación estar a gusto con él, y luego que vienes de un golpe y en lo psicológico salir de noche, salir con las humedades que había y tener esa confianza, está lo que le pasó factura, aunque terminó reconociendo que no era tanto eso, sino que algún problema mecánico le llegó a no tener el coche al 100% y permitirle estar a su nivel habitual. Veíamos también la novena posición para el vistoso Toyota GR Yaris de un Antonio Estaleya, que también sería otra de las figuras de este rally en cuanto a regularidad, y también veíamos la 10ª posición de Álvaro Caballero y Noé González con BMW M3 E46. Después de ese único tramo, así estaba la clasificación. Goñera y Lemes, Rogelio Peñate 2,6 segundos respecto a Enrique Cruz y Mujica. Luis Monzón, José Carlos Deniz a 5,4 eran terceros. Cuartos, Sergio Fuentes, Arida Bonilla. Quinto, Samuel Marrero y Víctor Deniz. 10ª posición para el BMW de Alberto Caballero, de Álvaro Caballero y Noé González.
Cambiamos de jornada, cambiamos de etapa, 3 tramos, Amateo Valsequillo de 10,7 kilómetros, a continuación San Roque La Atalaya de 12,072 kilómetros y por último, cerrando la sección, Los Silos, Pino Santo, Villa de Santa Brígida, 8,27 kilómetros. Mismo frío que en la jornada anterior, pero con más humedades en una mañana que amaneció, como estaba cantado, lluviosa. Llovió en San Mateo Valsequillo, donde de nuevo Geray Lemes y Rogelio Peñate se hacían con el scratch. No había sido un espejismo lo del viernes, ni muchísimo menos. Y en esta ocasión ampliaban notablemente las diferencias, casi 10 segundos a Enrique Cruz y Geray Mujica, que reconocía estar cogiéndole el feeling al coche en estas condiciones. En la Atalaya el recorrido estaba más seco y ahí llegó el primer scratch de la temporada de los de Disa Copiesport, que montaron agua en esta sección. Y en Los Silos volvió a poner las cosas en su sitio Lemes para ponerse otra vez a 14,4 segundos. Hay una curiosidad importante a destacar en esta sección, y es que Geray era el primero en abrir carretera por el liderato del día anterior, y se abrió un hueco en esa sección de 5 minutos entre él y Enrique, y eso con el agua que estaba cayendo pues también pudo causar, digamos, Enrique como se comía un poquito ese interior, pudo ser también determinante esa cantidad de agua que pisaba, podríamos decir, cada uno. Se ve zona húmeda, se ve zona con mucha agua, y tuvo que ser un auténtico dolor de cabeza para los pilotos elegir qué tipo de monta ponían en los coches. Está claro que fue un rally muy complicado, muy complicado. Algún piloto me lo lleva a comparar con una etapa de las del Islas Canarias, y desde luego que... Y por lo que dice, en pocos rallies regionales, salvando las Islas Canarias, vemos a todos los equipos con 2 neumáticos de repuesto, para secciones que no eran de un kilometraje muy grande. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, ya no solo es lo húmedo, lo mojado que puede estar la carretera, son las primeras lluvias del año, y eso hace que salga mucha suciedad del asfalto, y hace que todavía resbale más aún en estados no tan húmedos, ¿no? Con lo cual fue un rally que fue muy complicado para todos los pilotos. También perdían mucho tiempo, medio minuto en Valsequillo, Luis Monzón y José Carlos Deniz, que también reconocían ir incómodos con el Citroën. De hecho, decían al final de la sección que no tenían el ritmo para estar en los tiempos del Lemes y Cruz. Pedían 41,7, que es en el caso de Luis Monzón corriendo en casa. Es solo un golpe importante. Sí, él un poco, son 2 años prácticamente parados y es muy difícil tener el ritmo, y además para intentar coger por la mano al Citroën C3 con estas condiciones. No es fácil coger el ritmo en condiciones tan complicadas como las que se empezó en este Rally Santa Brígida. La trasera que es 7, sale, derecha 5 a fondo, abrir 40, izquierda 9 a fondo, para derecha 8 a fondo, abrir 80, derecha 9, mantén 30, frenando la de Enrique, izquierda 6, redondo, ojo a la frenada. Sergio Fuentes y Aridey Bonilla sufrían para mantener el coche en lo negro, así lo decían, con una monta errónea. Les caía casi 1 minuto en Valsequillo y ya más seco el siguiente tramo, pero en su caso tenía esas referencias de lo que podía ser ir perdiendo tiempo o el tiempo que cedía en cada uno de los tramos cronometrados, la típica referencia de los segundos por kilómetro, décimas por kilómetro, y no le salían las cuentas, no estaban saliendo bien los tiempos. No, y sobre todo tuvo un problema con un brazo de dirección delantero derecho, hombre, delantero porque es dirección, obviamente, pero ese quizás fue lo que también un poquito le descentró, y llegó a medirse con Alberto Monzón, que también empezaba a acusar problemas de embrague en el Porsche, y lo vemos es complicado en estas condiciones meter por donde toca un GT3, pero bueno, en el caso de Alberto en el rally de casa, dadas las circunstancias, dadas las condiciones, no lo estaba haciendo nada mal. Una curiosidad, anteriormente oyendo cantar las notas a Aridey Bonilla, como decía la de Enrique. ¿Recuerdan hace 3 temporadas cuando Enrique se fue largo, que casi después luego tuvo que remontar el rally? Fue justo pasando esa rotonda en la siguiente izquierda,
pues lo tenían anotado como la de Enrique, ¿no? Curioso me pareció esa nota de Ariday y Bonilla con Sergio. Ahí vemos a Alberto. Alberto nos comentaba que en este rally había notado que había dado un paso adelante en cuanto a adaptación al Porsche, lleva muy poquito tiempo con él, además ha habido mediado abandonos en este periodo de adaptación. Y respecto a los tiempos de Luis Monzón también, yo creo que eso demuestra lo rápido que se ha ido estas últimas temporadas entre los Rally 2. Se ha corrido mucho y yo creo que un piloto, quizá en el caso de Luis, que es un piloto con una autoconfianza enorme, pero aunque corras en casa, aunque tengas un coche que esté bien, al final volverte a reenganchar ese tren que ha ido a toda locomotora en estas últimas temporadas no tiene que ser fácil, y no lo ha sido. Está claro que el ritmo al que se está yendo en Canarias ahora mismo con los Rally 2 es alto. Luego viene el ERC y está claro que son pilotos profesionales y están 2 escalones por encima, pero ahora mismo en Canarias se está yendo a un ritmo alto, y estar 2 años parados y subirse a un coche cuando se está yendo al ritmo que están yendo Miguel, Enrique y Geray es complicado, claramente. Yo no creo que ya solo el ritmo, porque tampoco es que los pilotos de cabeza hubiesen estado acostumbrados a este tipo de condiciones, sino que también en el caso de Luis era muy fácil cometer un error y tirar todo el trabajo por la borda y quedarte sin hacer unos kilómetros vitales de cara al futuro, porque el próximo rally es el Orbe KM Norte dentro de un mes, y las condiciones pueden ser muy parecidas en algunos momentos del día, seguro, ¿no? O sea que también es un día en el que fallar no era lo que tocaba, y en el que ese caso Luis hizo unos kilómetros importantes de cara al futuro. Y que así todo, igual me estoy adelantando, marcó 2 scratch. Te estás adelantando. Me estoy adelantando, ¿no? Que con toda la falta de ritmo que tenía, con toda la precaución que seguramente estaba teniendo, marca 2 scratch. Y por adelantarme yo un poquito, más importante incluso que los 2 scratch, es un segundo tiempo que hizo en el TC Plus, que es donde corren todos. Bueno, vamos. Sí, pero Roberto, te puedes adelantar tú ahora, que es lo único que falta. Vamos a ceñirnos a lo que es la sección, porque si no ya no tenemos nada que contar más adelante. Veíamos a Sergio Marrero y Víctor Deniz, que se afianzaban en 6ª plaza ya en solitario en la pugna por la categoría Rally 4, porque abandonaban Aníbal Machín y María Hernández por avería. Antonio Estalé y Antonio Peña, que sacaban el máximo partido a la tracción total de su Toyota GR Yaris, situándose en 7ª plaza, y remontaban también muchas posiciones Juan Carlos Quintana, campeón de España de rallies de tierra en 2022, y su copiloto Jonathan Hernández, cómodos en esas condiciones de baja adherencia, donde obviamente los 4x4 tenían que tener un buen papel. Ahí vemos a un Manolo Mesa, que yo creo que aquí fue la sección del punto de inflexión en la que a partir de aquí ya empezó un poco a reafirmar esa confianza en el coche, a ajustar, a hacer algunos ajustes en cuanto a puesta a punto. Lo hizo en la siguiente asistencia y a partir de ahí comenzó su remontada. Y aprovechando las imágenes, ahora que vemos aquí un mix entre todos los participantes, cómo cambia el asfalto entre tomas. Aquí vemos el sol ahora, el asfalto casi seco, ahí sale humo incluso de los neumáticos, y veremos otras imágenes con el asfalto totalmente mojado. Todo eso en una misma sección. El quebradero de cabezas que tuvo que suponer la elección de neumáticos fue importante. Veíamos a Aridania Ojeda y Víctor García con Citroën C2 R2 Max, también otro de los vehículos, pues los atmosféricos, un Vauxhall o un Opel, como lo prefieran, un Corsa, de Fran Santana y Pedro Quesada, equipo de La Palma que son bastante habituales en el Campeonato de Canarias. Y luego posteriormente vamos a las posiciones 14 y 15, pues el primer propulsión trasera, el BMW 325 de Juan Francisco Santana y Raúl Galván en ese puesto 14, por delante Ulises Abella y Gabriel Espino, quien vemos en imágenes. La verdad que el coche va a las mil maravillas, el Citroën, y nada, nosotros pues creo que hicimos una buena monta de neumáticos esta mañana y nada, los tramos están súper complicados, patinan bastante, sobre todo el de Pino Santo, pero bueno, ahora hay que saber a qué montamos ahora al mediodía para no equivocarnos en la monta de neumáticos y acertar. Puedes montar en una monta, te va mal, o ganar el rally, una de dos. Según nos ha tocado en el bucle, es lo mejor que podíamos hacer. Hemos hecho una monta bastante conservadora, pero estoy muy contento porque estoy conociendo nuevas cosas, nuevos compuestos, ir con el coche con la monta cruzada, con diferentes alternativas que durante 4 años nunca lo había probado. Están yendo muy rápido y bueno, me está costando coger el ritmo, sobre todo en todas las condiciones, pero en las de humedad y mojado más. Estoy corriendo con neumáticos, con compuestos de neumáticos que no había corrido antes y tienes que entenderlos, pero bueno, en definitiva, todo va bien, el coche bien, y yo creo que me falta todavía un poquito de ritmo. Estoy bastante descolgado, no esperaba estar tan descolgado sinceramente, pero los cambios de grip me están dando
una desconfianza terrible. Hay zonas en las que el coche es inconducible, cogiendo experiencia en estas zonas tan cambiantes con este coche y ver ahora en qué fallamos para mejorar la siguiente pasada. Más que el resultado, contento porque el primer tramo de San Mateo estaba muy mojado y acertamos con los reglajes, me daba mucha seguridad. El primer tramo que hago netamente mojado, ¿no? Y íbamos muy seguros. Pues el otro estaba un poquito más seco, iba el coche flotando un poco más y este de Pino Santo estaba muy delicado. Entonces, bueno, lo pasamos y ya está, pero contento con la evolución. Después de 5 tramos, la ventaja de Geray Lemes iba a 14,4 segundos. Respecto a Enrique Cruz, le seguía Luis Monzón, Sergio Fuentes, Alberto Monzón, Samuel Marrero en sexta posición. Séptima, Antonio Estalella, Juan Carlos Quintana en octava posición. Novena y décima para la familia Afonso con Mitsubishi Lancer Evo 9. Nos metemos ya en lo que fue la tercera sección, mismos tramos cronometrados, por tanto San Mateo Valsequillo, sexto tramo de 10,7 kilómetros, San Roque La Atalaya, TC Plus de este rally, séptima especial, 12,072 kilómetros, Los Hilos Pino Santo Villa de Santa Brígida, 8,27 kilómetros. La repetición por estos mismos tramos trajo cambios. Enrique Cruz y Geray Mujica, ya con una monta más fina, marcaban un autoritario scratch en Valsequillo y unido al mal tiempo de Geray se tradujo en la reducción de la desventaja a apenas 4,2 segundos. La carrera cambiaba por completo. De hecho, en el TC Plus en San Roque La Atalaya repetía scratch y daba otro bocado, 2,2 segundos. Lemes cerraba esta vez en la monta, repitiendo la puesta a la mañana, pero a la lotería de los neumáticos, otro de los grandes tópicos de los rallies, volvía a jugar su papel. Y lo jugó de manera crucial en el octavo tramo, donde un chaparrón considerable cambió por completo el escenario y ahí Lemes y Peñate dieron la estocada al rally, yéndose de nuevo a casi medio minuto. Es raro hablar en los rallies del Campeonato de Canarias que la monta de neumáticos son decisivas, y en este caso lo fue. En esta sección, claramente, Geray, con su decisión, pudo haber perdido el liderato, hasta que le sonrió, digamos, la fortuna y cayó agua, ¿no? Y sin embargo, al revés le pasó a Luis Monzón y a Enrique, que apostaron por una monta de que no fuese a llover y les cayó el chaparrón en el último tramo, además un tramo complicado como es el de Los Hilos y eso hizo, para mí, creo que fue la sección en la que se decidió definitivamente el rally, donde dio un hachazo casi definitivo Geray Lemes a sus contrincantes. Antes decía que todos llevaban pues 6 neumáticos en total, ¿no? Los 4 más los 2 de repuesto, y la clave fue el momento en el que usaron esos neumáticos, porque antes del primer tramo de esa sección Enrique decide cambiar lo que tenía en el enlace, da en el clavo, reduce esos 10 segundos y lo estira un poquito más en el siguiente tramo, que si no recuerdo más era el TC Plus. Y luego esa situación también se invierte y como sale Geray a esta última sección, esa monta cuadra mejor y ahí pues recupera, incluido con, bueno, donde también Enrique hace un trompo y pues prácticamente gana el tramo con medio minuto de ventaja y sentencia el rally. Ahí estaba lloviendo bastante fuerte y eso propició pues situaciones como esta, este trompo de Enrique Cruz que le hacía perder un tiempo importante en esa octava especial la que cerraba esta sección. De hecho ahora vamos a poder ver la comparativa de los principales equipos en este apartado. Luego veremos la comparativa y veremos lo que implica un trompo en pérdida de tiempo. Vemos también en pantalla esa comparativa de onboard, tanto de Enrique Cruz como de Luis Monzón. Un Luis Monzón y José Carlos Deniz que aquí daban un paso de gigante en cuanto a puesta a punto y en cuanto también en encontrarse cómodos con el coche. En cualquier caso también hay que destacar que estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche, en la noche del viernes al sábado, en el coche, algún detallito de mecánica. Sí, había una peculiaridad y es que la noche entera contaba como asistencia, o sea, podían estar 8 o 10 horas lo que tuviese el programa horario hasta que arrancase por la mañana, y es lo que decía antes, yo le doy más valor incluso a este segundo mejor tiempo en el TC Plus que a los 2 tramos que ganó un poco después, porque al final en el TC Plus todo el mundo se entrega al máximo y esas 8 décimas que le separaron del scratch
del Scratch pues son importantes de cara a futuro. Hablando de Luis Monzón y José Carlos Denis, serán segundos en el TC Plus a 8 décimas del Scratch, aunque ya más de medio minuto en la general, y la lluvia del octavo tramo los cogió con el pie cambiado y además con el cristal de C3 empañado, perdiendo otro medio minuto respecto a Lemes, ya totalmente descartados, independientemente de lo que pudiera pasar con lluvia y con la climatología. Fíjate el piso en el tramo anterior y el piso en ese octavo tramo del que estamos hablando, donde se forman charcos. El diluvio fue importante. Sí. Sergio Fuentes y Aridai Bonilla sobrevivían en esta sección de extremos por eso, porque ya han visto los cambios de asfalto que se iban produciendo, de condiciones de asfalto. Cuarta posición y ya sin más aspiración que llegar a meta y sumar puntos. Al final es lo que sucede en estas situaciones, ¿no? Que cuando uno ya se ve en terreno de nadie, y en el caso de Sergio Fuentes, que era para coger puntos, pues era un buen resultado, entre comillas. Sí, en ese caso pagó el hecho de que se le empañara el cristal prácticamente desde que entró en la zona estrecha de este tramo y fue sufriendo hasta el final. Fíjate cómo en la frenada esa Luis tiene que corregir el morro prácticamente a última hora. El estado del piso era... y en un tramo que es muy estrecho, muy delicado, donde un error prácticamente te deja fuera de carrera. Fue un tramo en la que todos los pilotos además decían que al menos un susto se habían llevado. Entonces, insisto, decisivo esta sección. Derecha 9 abril, 30 frenos, derecha 4 se estrecha, medio 30, izquierda 8 fondo, para derecha 8 a fondo 40, izquierda 8 muy rápida, mantén frenando, derecha 5 poco lenta, 40, poco tarde ante señal, izquierda 5 doble, la segunda es a fondo. Esa era Aridai Bonilla cantando las notas a Sergio Fuentes. Ahí vemos esa estela de agua que evidenciaba la cantidad de agua que estaba cayendo en ese momento. En esta sección no tomaban ya la salida Alberto Monzón y Aridai Suárez por esa avería de embrague que comentábamos con anterioridad. Y esta curva especialmente difícil, ¿eh? Aquí sí. Se las vieron y se la desearon cuando hay ese torrente, esa corriente de agua. Y ahí se ve también el parabrisas también un poquito empañado, sí. Y le pasa lo mismo que a Luis, que ya cuando apoya después de la frenada se le mueve un poco el morro y les dificulta muchísimo poder afrontar bien la curva. Samuel Marrero y Víctor Denis se colocaban quintos sin mayor oposición. Insistimos que después del abandono de Machín pues ya la categoría Rally 4 estaba en sus manos. Y también hay que destacar que Manuel Mesa daba ese paso, lo comentamos antes, ese paso por asistencia que fue providencial de cara a conseguir que Manuel Mesa y Néstor Gómez las sensaciones cambiaran por completo y independientemente de las condiciones del asfalto, pues al final estaban en tiempos más lógicos, que era a Estela bastante más atrás de los Rally 2, pero en definitiva por delante sí de los Rally 4. Y un asfalto que estaba siendo muy traicionero para los pilotos era el de la bajada de San Roque hacia la Atalaya, hacia la Higuera Canaria, donde estaba especialmente resbaladizo. Estaba seco, pero les estaba costando mucho a los pilotos poder meter bien el coche en las curvas. Al final aquí está mojado y tienes que ir con precaución y tienes que ir con cuidado y se ve, pero en San Roque les estaba costando mucho a pesar de que el asfalto estuviese seco. Y además, como hacía viento, el peralte en algunas curvas pues secaba también el asfalto en puntos diferentes, fue complicado. Y también, si lo fue para los pilotos y copilotos, para los aficionados, que hubo muchísimos a pesar de lo complicado de esta jornada del sábado. Carrerón de Estella, ¿eh? Sí. Un hombre que va cogiendo cada vez más confianza. Y de Ulises Abella, que rima, pero la Estella ha ido de menos a más con el Toyota y la verdad es que no sé si es que le ha beneficiado esa tracción 4x4, pero hay que tener la capacidad suficiente de estar tranquilo y hacer la carrera que ha hecho Estella. Desparpajo de Ulises Abella, que su experiencia en tierra la aprovechaba para situarse décimo de la clasificación. Por la mañana súper bien, ahora por el segundo bucle pues montábamos ruedas de seco y 2 de duras en la maleta. Y bueno, el primer tramo estaba bastante seco, perdimos 10 segundos, en el segundo pudimos mantener ahí un poco a Enrique, 1,9, y ahora en el último volvimos a poner las blandas y nos salió un buen tramo. El objetivo era ganar el TC Plus, la estrategia iba enfocada en eso y lo hemos conseguido. Y al final ha sido un lance del rally que en el tercer tramo del bucle ha empezado a diluviar justo cuando íbamos a salir y no llevábamos la monta correcta, sí para los primeros, no para ese, y hemos perdido medio minuto. Estábamos a 2 segundos de liderar, pero ante la climatología no podemos hacer nada, así que muy contento.
Así cambiaba la clasificación por la lluvia, 28 segundos y medio la diferencia entre Geray Lemes y Enrique Cruz, primer y segundo clasificado. Luis Monzón a más de un minuto en tercera plaza, Sergio Fuentes a continuación, Samuel Marrero, Manuel Mesa, Juan Carlos Quintana, Antonio Estalella, Francisco Santana en novena posición, décima para Ulises Abella. Esta última sección, que constaba los tramos noveno, Higuera Canaria La Atalaya, de 7,7 kilómetros, el décimo La Atalaya San Mateo, de 5,1 kilómetros, y un décimo tramo Los Silos Pino Santo Villa de Santa Brígida, 8,2 kilómetros. Broche final de esta edición del Rally Villa de Santa Brígida. I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive. La ventaja de Geray Rogelio era amplia, pero no tenía que ser definitiva. Empezó esta sección con scratch de Luis Monzón y José Carlos Deniz, y a continuación trompo de los líderes, que perdían 6 segundos y medio. Tenían margen porque en Higuera Canaria La Atalaya se habían ido a pues más allá de los 33 segundos, y al final 28,7 segundos de ventaja para un Geray Lemes, que fue el último ganador de la temporada pasada y el primero de la temporada 2024. Segunda victoria en este rally, que ya venció en 2020. Sí, desde el año de la pandemia, y como decías tú, último vencedor de 2023, primer vencedor de 2024, lo que sin duda le va a dar alas de cara al resto de su programa. Ya nos confirmaba también que iba a estar en el próximo Orbecame Norte. Y bueno, unos primeros puntos, no el full de puntos porque no venció en el TC Plus, pero bueno, al final primera victoria y primeros puntos para arrancar su proyecto en el regional. Fíjate que eran casi 30 segundos de diferencia, pero se daban varios condicionantes para no darlo por ganado. Primero, las inclemencias meteorológicas. Segundo, un tramo nuevo que nadie había pasado por él, el de la Atalaya San Mateo, y que ahí muy estrecho, con muchas trampas y que podían pasar muchas cosas. Al final, a pesar del trompo, tenía suficiente ventaja como para administrarla, no hubo sustos. Carrerón de Geray Lemes, que todos teníamos dudas de qué rendimiento podía dar después de estar un año prácticamente sin hacer carreras de manera continua, y ha llegado al Santa Brígida y ha dado el primer golpe encima de la mesa. A pesar de la baja de Miguel y de la baja de Armide, hemos hablado durante el programa de un montón de alternativas, de hasta mínimo 2 candidatos a la victoria durante el transcurso del rally, pero lo cierto es que del primer al último tramo, las 5 primeras posiciones, a pesar de todo, no se movieron, ¿no? Un dato curioso de este 40 Rally Villa de Santa Brígida. Luis Monzón y José Carlos Deniz lograron 2 scratch en esta sección, dando muestras de que iban haciéndose a su nuevo coche, y confirmando además que estará en el Rally Orbecame Norte, que se celebrará en abril. Buenas sensaciones, la mejor manera de acabar, pues con ese parcial al final en la última sección fue el equipo más rápido. Sí, yo creo que ha sido una buena lectura, ¿no? Porque refleja un claro de menos a más en sus prestaciones y en la comodidad, a lo mejor, al volante de este coche en un rally difícil, como hemos venido hablando, pensando, como decía anteriormente, en un Orbecame Norte que también, por su fecha, primer fin de semana de abril, puede presentar un panorama, quién sabe, parecido al del Santa Brígida. Por climatología. Sí, más en el norte de Tenerife en abril. La verdad es que se puede esperar de todo, o que haya una ola de calor en pleno mes de abril. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo estoy muy esperanzado en que digamos un campeonato, después de verlo visto, muy disputado, porque estoy seguro que Sergio Fuentes va a dar un paso adelante, estoy seguro que si va Armide Martín va a dar guerra, y que Luis Monzón todavía tiene mucha guerra que dar. Que a propósito, si hubiera estado Armide Martín, desde luego habría sido con noche y con lluvia, y teniendo en cuenta, y aquí podemos hablar de otra cosa, que es el hecho también de que Geray, un piloto de tierra, un piloto que en estas condiciones obviamente se sintió, no voy a decir como en casa, pero se sintió posiblemente más cómodo que ninguno de los 3 equipos de cabeza. Sobre todo porque este tipo de condiciones el piloto tiene que improvisar mucho más, no es un tipo de conducción
tan tiralíneas como se puede ir cuando se está seco. Entonces está claro que la experiencia de Geray en muchas superficies a nivel mundial, con poco reconocimiento, esa capacidad de improvisación le va a dar puntos a su favor. Y luego la figura de un Rogelio Peñate que también ha vuelto a sentarse la fórmula que no falla, ¿no? Ya lo vimos en 2020 cuando Rogelio se subió con Geray, pues fueron prácticamente imbatibles, y cuando han compartido habitáculo, lo normal es que acaben en victoria. Y a ti que te gustan también las estadísticas, 3 veces ha corrido con esta unidad del Citroën C3 Rally 2, 3 victorias. De hecho, bromeaba Geray al acabar el rally. Más las que sumó Miguel, tiene unas cuantas, este C3 Rally 2, que ya ha movido unos cuantos Sport en Canarias. Yo creo que van a poner en duda si lo venden o no lo venden. Pues de alguna manera lo pueden altar también por esa cantidad de resultados. Bromeaba Geray y decía con que casi que no traigan esa unidad nueva que tiene que venir para el Rally Orgame Norte, que él se quedaba con esa, ¿no? Por ese partido. Y además dicen por ahí que estaba para Tenerife. Vemos a Juan Carlos Quintana, otro hombre de la tierra, insistimos, campeón de España campeón de la Copa de España de Rallys de Tierra, esa es la nomenclatura oficial en la temporada 2022, uno de los pilotos que era agradable ver en este rally, con un Mitsubishi Lancer Evo 10, un vehículo que ya empieza a ser histórico y que también nos alegramos de verlo en las carreteras todavía. Y a la postre, vencedor del nuevo trofeo de Canarias de Rally de Asfalto, que se estrenaba en este Vía de Santa Brígida. Y de nuevo hay que realzar la figura de Ulises Abella, una de esas perlas que tiene el automovilismo canario, que se está formando en Península y que con este Clio Rally 5 pues quedó 10º, nada fácil para un tracción delantera con las prestaciones que tiene, y ahí lo hizo muy bien, y volvemos a insistir, la escuela de la tierra. Está claro que Ulises Abella es una de esas promesas que se está forjando y que a ver si le llega la oportunidad, como el año pasado le tocó al hermano de Armide, a Alejandro, que fue capaz de ganar el desafío en España. Bueno, yo le sigo llamando desafío. Pero sí que es verdad que Ulises es uno de esos que, si va becado, igual volvemos a tener a un piloto canario dando guerra en esas categorías, ¿no? Yo me parece que está dando, además, pasos bien dados, con coches a los que se puede adaptar, en los que no suponen escalones muy grandes. Y Ulises Abello es uno de los pilotos que hay que seguir, sin duda. Carlos ahí siempre decía que había que dejar una tarjeta de visita allá donde fuese, y este rally sin duda ha sido el mejor ejemplo para que un piloto pudiese mostrar todas sus cualidades. Ulises no tiene la experiencia suficiente como para destacar en este tipo de rally, y aún así lo hizo, ¿no? Quedando entre los 10 primeros, venciendo en el apartado junior del campeonato regional y dejando ese buen sabor de boca con la clasificación final en el top 10. Álvaro Santana con Pablo Suárez de copiloto, un piloto también con poca experiencia, y veíamos a Pablo que no se le caen los anillos para bajarse de competir en todo un campeonato de rallycross eléctrico para ponerse de copiloto. Y bueno, y también hay que destacar la 10ª posición de Antonio Afonso con Miguel Ortiz y ese Mitsubishi Lancer Evo 9, muy satisfechos con el resultado, y en esta ocasión pues el padre que conseguía mejor resultado. Rectifico, desafío era aquella Copa de Peugeot, y ganó, y lo que ganó Alejandro fue la Copa Clio, con lo cual rectifico, que nadie se me enfade, pero bueno, una Copa complicada y que ganó a última hora, y con aquella decisión de descalificar a su máximo rival en el último rally, pero que bueno, que al final se ha traído para Canarias, y que esperemos tener a pilotos canarios peleando en los próximos años en ese tipo de copas de promoción. Vemos a Daniel Rodríguez Geray Valencia con el Honda Civic, otro coche atmosférico de esos cuyo aullido pues celebra la afición a su paso, y además dando espectáculo, que tampoco está nada mal. Y en 20ª posición, hemos intentado irnos un poquito más atrás en la clasificación, en este rally, José Luis Barrios, José Antonio de la Torre con el Toyota Yaris TS Sport como vencedores de ese trofeo EMA. Hay que explicar a los espectadores, esta vez han visto menos drones, y es que la lluvia, las inclemencias también perjudicaron a nuestro equipo de drones, que bueno, tuvieron un día muy muy difícil, tuvieron muy mala fortuna, lloviendo en algunos, pues en los tramos en los que tenían posición, pero bueno, creemos que este rally pues ha sido difícil para todos, y que bueno, que todos los que lo terminaron estaban muy satisfechos y con razón. Una victoria que bueno, para el campeonato es muy buena, ¿no? Con los primeros puntos. El rally ha sido una pasada con la lluvia, hemos estado todo el equipo ahí, que si seco, que si mojado y demás. Todo el equipo de Sport & You ha hecho un gran trabajo, y nada, y desde aquí agradecer a todos los patrocinadores, a todo ese grupo de amigos, familias y demás, que todos han empujado para estar aquí. La verdad que el coche es una pasada, y Peñate igual, agradecido por él, porque se sube otra vez conmigo al lado derecho, y yo creo que lo tenemos todo.
Nunca he estado tan feliz con un segundo puesto. De cara al campeonato, ganando el TC Plus no es significativo la diferencia de puntos, pero la experiencia de hoy ha sido brutal. Hemos probado todos los compuestos posibles de Pirelli, -1, y hemos cambiado reglajes, hemos hecho diferentes montas, hemos trabajado muchísimo y de cara al futuro este segundo puesto será muy importante, así que muy motivado, muy contento y muy feliz. Felicitar a Geray, que ha hecho un rally muy serio, sin errores y todo muy bien. La verdad es que he sufrido mucho, porque aparte de los 2 años el coche era nuevo, ¿no? Este coche lo corrí hace mucho tiempo y estaba hecho a la Skoda y tal, y la verdad es que me ha costado entenderlo todo, porque además la meteorología no me dejaba tener ese margen de poderlo conocer si no era todo a lo bruto, ¿no? Y la verdad es que me costó mucho y todavía me falta el ir subiendo los peldaños finales, que es donde empiezas a arriesgar más, porque me costó. Ha sido muy complicado, con este coche en agua no habíamos corrido, se me ha hecho muy difícil, tan cambiante todo, empezaba seco, terminaba con un diluvio, me quedé sin visibilidad total antes, en 3/4 de tramo hice 2 trompos, no veía nada, perdí muchísimo tiempo, pero bueno, me quedo con algún crono que hice bueno, en este penúltimo tramo también lo hice bastante bien y demás, pues me quedo con eso y todo el aprendizaje de probar gomas en seco, en mojado, compuesto. Quintos al final, teníamos pensado ser sexto si Alberto no hubiese roto, porque contra el Porsche era complicado, se hizo un tiempazo también en el tramo de esta mañana, el primero, y creo que la lucha la íbamos a tener con Aníbal, ¿no? Una pena también que él haya roto, pero bueno, la suerte que tenía gomas de agua en el segundo bucle y me fue mal en los 2 primeros tramos, pero tocó Pino Santo, tramo de casa con agua, y ahí la verdad que volví a sacarle bastante diferencia a Manolo y ya pude relajarme ahora en este bucle. Así quedaba la clasificación final del Rally Villa Santa Brígida, con Geray Lemes, Rogelio Peñate, diferencia final 28,7 segundos, Enrique Cruz, Geray Mujica en segunda posición, tercero cerrando el podio Luis Monzón, José Carlos Deniz, en esas 10 primeras plazas, cerrando el top 10, Antonio Afonso, Miguel Ortiz con Mitsubishi Lancer, bueno, de más de 9 minutos y medio. Y el rally que volvía al sitio de su origen, a esa rampa de salida y meta, con Geray Lemes y Rogelio Peñate bautizando con champán ese Citroën C3 Rally 2. Arranque envidiable el del lanzaroteño y el Gran Canario. Nos veremos en la próxima cita. Javier Viera. Hasta la próxima, como siempre ha sido un placer. Javier Morales. Hasta el norte, buenas tardes. Nos veremos en el Rally Orbecame Norte, una prueba que se celebrará los días 5 y 6 de abril. Será la segunda prueba de las 8 de esta temporada, en la que también todo rally estará en el Rally Isla de los Volcanes, prueba de la Copa de España de Rallys de Tierra. Hasta entonces, muy buenas tardes.